Nos encontramos en esta serie de las letras rojas del Mesías que tiene como intención confrontarnos y compararnos con él. Seguramente vamos a quedar reprobados, pero la intención es poder saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos del varón perfecto. Estamos llamados a crecer conforme a su estatura y definitivamente la tarea no es fácil, pero es mejor vernos la difícil intentando ser como el Mesías que intentar compararnos con cualquier otro modelo. Dentro de esta ocasión nos encontramos, como decía hace un momentito, en la cuenta del Homer, una cuenta que tiene como intención, según el hebreo Sefirat a Homer, tiene como intención hacernos brillar como a zafiros, ¿de acuerdo? Imagínate, la cuenta tiene la intención de perfeccionarnos, de tratarnos y de pulirnos, ¿está bien? Cada año esta cuenta sucede desde el primer día, bueno, el primer día es primicias, está bien, el primer domingo después de Pesaj, el primer día de la semana más pegado a Pesaj, ¿de acuerdo? Y después empieza a contarse 7 semanas, ¿de acuerdo? Más el día extra, así tal cual lo pueden observar, de tal forma que la cuenta del Homer siempre terminará en el primer día de la semana, ¿está bien? Este primer día de la semana es considerado nuevamente Shavuot, o una fiesta, perdón, que la cual en este caso vendría a ser Shavuot. ¿Por qué nos interesa todo esto? Porque durante Pesaj, ¿de acuerdo? Durante la fiesta de primicias, lo que se presenta y lo que se lleva al templo es cebada, ¿de acuerdo? Lo que se presenta en el templo es medidas de cebada, ¿está bien? La cebada regularmente no es consumo para los humanos, es más bien consumo para los animales, ¿está bien? Esa parte la hemos dicho previamente también, pero me gustaría siempre hacer hincapié en esto por la responsabilidad que se nos otorga dentro de esta cuenta, ¿de acuerdo? Entonces se cosecha la cebada. Pero cuando es Shavuot, cuando es Pentecostés, 50 días después, ¿qué es lo que se cosecha? Se cosecha trigo. ¿Está bien? Se cosecha el trigo. Y el trigo, en efecto, es apto para el consumo humano. Es muchísimo más común consumir trigo que cebada, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Pues definitivamente porque es pasar, la cuenta del hombre es pasar de ser cebada a ser trigo. Es decir, la cuenta del hombre tiene como intención hacernos pasar, así tal cual lo vamos a decir, de animales a personas conscientes. De animales que son inconscientes, desconectados, animales que son de pronto, ¿cómo se dice cuando tienes como este ímpetu, pero no es ímpetu, como instintivos? Esa es la palabra que busco. Animales que se basan en su instinto, animales que no son conscientes, animales que se basan en sus sentidos, animales que se basan en el temperamento, animales que son reactivos, animales que si me hacen te hago y si me gritas te grito. Bueno, pasar de ese animal, de ese sentido animalesco, a humanos. ¿De acuerdo? Y tú vas a decir, pero ¿qué no todos somos humanos y ya estamos? Ok, sí, nada más que el humano conforme a la visión del Señor se espera que además de que sea un ser que está de pie, que está erguido, como dice la palabra, que los ángeles están de pie, listos para servir al Señor, presentes delante de Él, además es consciente. Y esa conciencia lo hace estar conectado, lo hace estar empático, hace estar incluso no basándose en su instinto. Los hombres y las mujeres conforme al corazón del Señor no se basan en su instinto, tampoco se basan en lo que su corazón les dice, ¿de acuerdo? No se basan en la idea del ojo por ojo y diente por diente, ni tampoco en la idea de si me hiciste, también te voy a hacer. No, no. Las personas que están dentro de la cuenta del hombre van a terminar estando conscientes de cuál es el sitio que nos corresponde. Y si logramos entender esto, el sitio que nos corresponde siempre será a los pies del Señor. ¿De acuerdo? Y entonces, estando a sus pies, sirviéndole a Él, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad del Señor, sometiendo nuestros deseos, nuestro temperamento, nuestro instinto animal, sometiendo todo eso, entonces quien lo gobierna es Él. ¿De acuerdo? Han pasado 11 días. Quisiera saber, quisiera que te preguntaras en esos 11 días,
¿Qué es lo que te ha mostrado el Señor con respecto a tu persona? ¿Qué es lo que el Señor te ha mostrado que te necesitas entregar, que necesitas someter y que necesitas cambiar o quitar? Si no te ha mostrado nada, si han pasado 11 días y definitivamente no has tenido ningún entendimiento, bien sencillo. Hoy vamos a aprender, hoy vamos a aprender qué pasa con los discípulos cuando no han conectado con la idea del propósito del Señor. Hoy vamos a darnos cuenta que hay discípulos y apóstoles que de plano no están conectando con la idea y está pasando el tiempo, se requieren, escuchen lo que les voy a decir, se requieren prestos y listos para el servicio, pero esos discípulos nada más no logran conectar con el propósito que ya se les adjudicó, con la instrucción que ya se les dio y no están creciendo, ¿de acuerdo? Y están teniendo un conflicto a la hora de servir, ¿de acuerdo? Vengan conmigo porque nos encontramos en Mateo capítulo 17, ¿de acuerdo? Y en Mateo capítulo 17 nos encontramos en la sección 14, en el versículo 14, y ha terminado ya, por supuesto, ha iniciado ya justamente, ya pasó, perdón, la transfiguración ya sucedió, acaba de pasar en los versículos anteriores, y entonces imagínate que se habían retirado Jesús con sus con sus tres discípulos, perdón, ya habíamos platicado de eso, Pedro, Juan y Jacobo, y entonces terminando la transfiguración, y aquí vamos a tener algo interesante porque va pegadito con esto, empieza el versículo 14, así tal cual, pegadito, bajando literalmente de la transfiguración, bajando de este sitio, empieza a suceder lo que justamente menciona aquí. Déjame te comparto un momentito, por favor, porque vamos a estar ocupando justamente una herramienta que ayer me gustó muchísimo y ahora te la voy a compartir. Bueno, lo que le encuentro mientras empecemos a leer. Empieza diciendo por acá. Aquí está, ya lo encontré. Empieza diciendo por acá. Cuando llegaron al gentío, ahora sí, ya que se juntaron con toda la demás gente, estas cuatro personas, Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, dice, vino él un hombre que se arrodilló, por favor encierra la palabra arrodilló, delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, ¿de acuerdo? Por favor, ahí subraya la palabra lunático, dice, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y dice, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar, no le han podido sanar. Una pregunta bien sencillita, ¿qué es una persona lunática? ¿De dónde viene la palabra lunático? De la luna, ¿de acuerdo? Es una persona tan sensible a lo que sucede y a nivel mental es de verdad teniendo un conflicto, está teniendo un conflicto, es una persona que a nivel mental es afectado por los cambios de la luna, ¿de acuerdo? Y tú puedes decir, ¿cómo es eso? Bueno, yo fui profesor de física y hay una cosa que se produce cuando hay cuerpos de gran masa, ¿de acuerdo? Como la luna, como la Tierra, como los planetas. Cuando tienen masa, van a producir atracción hacia ellos, es lo que se conoce como gravedad, ¿sale? A mayor masa, mayor gravedad. Por lo tanto, la Tierra tiene gravedad, pero la luna también tiene gravedad, perdón. La Tierra es mayor que la Luna, por lo tanto, al final de cuentas, la Tierra tiene mayor gravedad. Por eso es que cuando aparece la Luna, cuando la Luna está cerca de nosotros, lo cual es algo muy común, todo el tiempo está cerca, ¿de acuerdo? Porque es el satélite natural que nos correspondió, según el Señor. Cuando la Luna se acerca a nosotros, también tiene gravedad, y la gravedad de la Luna afecta, ¿de acuerdo? A algunos líquidos o gases, ¿de acuerdo? Entonces, eso pasa y eso sí es real. La gravedad de la luna afecta, por ejemplo, a las sustancias que están dentro de las plantas, ¿de acuerdo? Afecta a las mareas, ¿cierto? Afecta a las mareas y esa es la parte interesante de todo esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son atraídos de pronto, o sea, todo puede ser alterado por la gravedad que produce la cercanía con la luna. ¿Está bien? Entonces, en este caso, esta persona dice que es una persona cuyo hijo es lunático, ¿de acuerdo? Dice, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y dice, y muchas en las aguas. Hay algo interesante con todo esto,
pero nunca le ha dicho que es una persona endemoniada. ¿De cierto? O sea, nunca dijo, mi hijo tiene un demonio. Antes hemos visto que los padres sencillamente le denuncian a Jesús que tienen sus hijos un demonio. Y no es algo, pues algo complicado de entender, es algo bastante obvio y le dicen a Jesús, Jesús, mi hijo tiene un demonio, ¿me puedes echar la mano, por favor? Por ejemplo, en Mateo 15, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero en este caso el papá sencillamente le dice, oye, mi hijo es lunático, ¿de acuerdo? Está trastornado a nivel mental, le trastorna incluso la luna, ¿de acuerdo? Y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en las aguas, ¿de acuerdo? En el agua. Y dice, lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Por favor, por favor, encierra la palabra sanar. ¿Por qué? Porque lo que considera el Padre y lo que busca el Padre es sanidad. Sin embargo, lo que va a hacer Jesús más abajo, en el versículo número 18, si te fijas, sencillamente le dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces, lo que parecía como una enfermedad de trastorno mental, la verdad es que era un tema de demonios, ¿de acuerdo? Y esta parte la hemos revisado antes y tiene que ver con el concepto de la doctrina de demonios. No voy a meter en eso por ahora, sin embargo, en la parte de las cartas aparece específicamente un versículo que la doctrina de demonios es real y eso lo menciona el apóstol en relación a que pueden estar dictándonos a nuestra mente, a nuestro oído, conceptos que definitivamente puedan trastornar nuestra entereza y nuestra conciencia. De pronto que perdamos por completo el control de nuestros miembros y, por ejemplo, en este caso esta persona dice que cae en el fuego y muchas veces también cae en el agua. Por lo tanto, existe el tema del demonio, existe el tema demoníaco, existe el tema de la posesión demoníaca. La respuesta es sí. Ya hemos platicado de eso previamente y nos hemos dado cuenta cómo es que los demonios tienen la capacidad de posesión material, ¿sale? Especialmente en lo físico y en lo vivo, como las personas e incluso los animales. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor reprendió en el endemoniado Gadareno o de Gadara? ¿Se acuerdan ustedes que lo reprendió y los demonios le pidieron ir al hato de cerdos? Entonces definitivamente el tema de la posesión demoníaca es real, ¿de acuerdo? Sin ahondar tanto en esto porque no es la intención, entonces se lo llevaron a sus discípulos, ¿está bien? La pregunta para ustedes que quiero hacerles es, ¿a cuáles discípulos se lo llevaron? ¿A cuántos discípulos les llevaron a este endemoniado o lunático? ¿A cuántos discípulos? Por favor, pónganme en el chat o pónganme con sus dedos porque ahí ya les dije una pista, exacto, exacto. Les caben con los dedos los discípulos, es decir, aquí sí pueden contar, porque no eran los 12, eran solo 9, ¿de acuerdo? Eran solo 9 discípulos. ¿Cómo sabemos eso? Porque los otros 3 estaban con Jesús en la transfiguración, ¿cierto? Y entonces, fíjate nada más esta parte, se los llevan a los 9 discípulos y por lo que sea, por lo que gustes y mandes, te puedes imaginar un montón de cosas, no lo pudieron liberar. ¿Sí? Y esta parte es donde empieza otra vez el tema del laboratorio, el tema de la clase, el tema de prestarles atención según las parábolas. Y si no te has dado cuenta o si de pronto se te ha olvidado, estamos en la práctica de la última parábola. Ya llegamos al final de las parábolas, ahora en la práctica, y esta es la parábola de la red. ¿Sí? Esta es la parábola del rey. Te quiero pedir un favor. Ven conmigo por un momento hacia atrás y vamos a leer la parábola que es muy chiquita, muy, muy chiquita, ¿sí? Ven conmigo, por favor, a Mateo capítulo 13, en el versículo 47. Todas las demás, si tú ves los videos previos, te vas a dar cuenta que algunas estuvo asociado ya con un relato de lo que pasó en el tema de la enseñanza con los discípulos. Y estamos en un momento donde la mitad de los discípulos o una parte de los discípulos debieron de haber logrado desarrollar una tarea y no lo lograron. ¿De acuerdo? Y ahorita te vas a dar cuenta de la reacción de Jesús, que es la que me importa un montón que hoy resaltemos. Y dice Mateo 10:47, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. ¿De acuerdo? Cuando dice clase, puede ser familia, habíamos dicho eso, linaje
por favor, ahí esa parte, ahí donde dice clase de peces, por favor ponle en tu Biblia ahí también la palabra linaje. Esa parte ya la habíamos dicho antes porque ahorita la vamos a necesitar. Linaje, por favor, apúntalo. O nación, que toma de toda nación de peces. O sea, literal, esta red recoge prácticamente de todo. Ese es el reino. Dice que es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda familia de peces, de todo linaje de peces. Por favor, no se te olvide eso. Dice, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Perfecto. Esta parábola es la que se va a empezar a practicar justamente con este padre. ¿Sí? Justamente con este padre y con su hijo. Fíjense nada más esto. Ya había pasado, estamos en Mateo capítulo 17, ¿de acuerdo? Regresemos a Mateo 17. Ya había pasado que en Mateo 15 estaba la mujer cananea detrás de Jesús, dando voces, diciéndole que sanara a su hija, y Jesús no le prestaba atención. Y al final de cuentas Jesús les da una clase a los discípulos y les dice que así es como habrán de llegar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los discípulos querían despedir a la mujer, querían deshacerse de ella. Los discípulos buscaban que Jesús ya la despidiera. Sin embargo, Jesús la terminó sanando, haciéndoles notar que la mujer era oveja perdida de la casa de Israel. ¿Sí? Los discípulos no entendían que debían, escuchen esto, debían sanarla, debían limpiarla y debían purificar a su hija, puesto que era de las naciones perdidas de Israel y que justamente necesitaban esa restauración porque habían sido extraviadas. ¿Sí? Vengan conmigo un momento, por favor, a Mateo capítulo 10. Regresemos un segundo más a Mateo capítulo 10 y quiero que lean conmigo, perdón, Mateo capítulo 15, Mateo 10 no, perdón, Mateo capítulo 15, ahorita iremos al 10. En Mateo capítulo 15 y en el versículo especialmente, en el versículo 22, ¿de acuerdo? Ven conmigo a ver la actitud de esta mujer. Y dice, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y luego ven conmigo al versículo 25 y dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Sí? ¿Qué vemos de paralelismos entre esta mujer y aquel papá? Esta mamá y aquel papá. ¿Qué hicieron los dos? Señor, me humillo lo que necesite para poder recibir o para que se me conceda mi necesidad. Entonces, si a Jesús a esta persona le concedió lo que tanto anhelaba, que era la sanidad de su hija exactamente, en Mateo 15, 24, ¿de acuerdo? Y los discípulos no le prestaron atención, tenemos prácticamente el mismo patrón. Los discípulos, 9 discípulos, no pueden desarrollar esta actividad que se está solicitando. Probablemente no entendieron que esta persona y su hijo eran también ovejas perdidas de la casa de Israel, los cuales también requerían esta atención, ¿de acuerdo? Y no lo pudieron desarrollar. ¿Dónde sabemos que estos discípulos, y esta parte me importa muchísimo, dónde sabemos que los discípulos tenían 100% la capacidad adjudicada para poder liberar demonios de las ovejas perdidas de la casa de Israel? Ahora sí, en Mateo capítulo 10. Vengan un momento, por favor, más, para que se den cuenta que estamos en el mismo Mateo. No nos hemos movido, no hemos cambiado de libro, perdón. Todo esto ha pasado en Mateo. Y en Mateo capítulo 10, el Señor les manda a que justamente se dediquen a estas ovejas perdidas de la casa de Israel a hacer ciertas cosas. Y les dice en el versículo 5, a los 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, no vayan por camino de gentiles, no vayan en samaritanos primero, sino primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, a los enfermos sánenlos, a los leprosos límpienlos, a los muertos resucítenlos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Me siguen con lo que acabamos de ver? O sea, tenían ya la tarea
¿Ustedes creen que si Jesús les dijo ya esto, ustedes creen que si reprendían a un demonio conociendo dos cosas? O sea, imagínate el discípulo. Si yo conozco que él es oveja perdida de la casa de Israel y que a mí el Señor me mandó a buscarlas y a liberarlas, ¿tú crees que cuando se ejerciera esa labor no habría respaldo de parte del Señor o habría respaldo? Por supuesto, habría respaldo total, a full. Entonces, lo que pasó cuando vino este padre con los 9 discípulos fue una de las dos cosas, por lo que no se pudo. O no reconocí en esa persona, imagínate a este discípulo, o no reconocí en esa persona su identidad, o no reconocí en mi persona mi identidad. ¿Cierto o no es cierto? Una de las dos cosas falló. ¿Ustedes cuál considerarían que es la que pasó? La primera, reconocer en la persona, o la segunda, reconocer en mi persona. O las dos. Pero la verdad es que si estamos en el laboratorio, si estamos aquí plenamente en laboratorio, no sé si tú te acuerdas en la secundaria que ibas al laboratorio de física, de química, de biología, e ibas a la práctica, ponías en práctica lo que habías aprendido, y según tú lo aprendiste bien, o según tú el maestro te enseñó bien, y no es cierto, no sabías hacer lo que te tocaba hacer en la práctica, o sea, no tenías en claro, ibas a jugar y te intentabas como poner ahí al corriente, pero bueno, ya hasta después probablemente lo entiendes, lo captas y demás. Sin embargo, si estamos en la práctica, se esperan los errores. Sin embargo, esta no es la primera práctica de laboratorio en cuanto a la detección. ¿De qué cosa? De los peces buenos y de los peces que no son buenos. ¿Se acuerdan de esto, de esta parábola? La parábola es, el reino va a recoger de todo, mano. Va a recoger de todo, brother. ¿De acuerdo? El jale va a ser que los servidores empiecen a separar lo bueno de lo que no está bueno. Y la cosa es que el servidor deberá conocer quién es el bueno, deberá conocer qué es el fruto bueno, deberá ver qué es esto. Si nos ponemos a pensar en estas dos personas, en esta madre y en este padre, ¿qué era lo que debían detectar? Debían detectar su actitud, debían detectar que se postraban, no les importaba pasar la vergüenza de postrarse delante de alguien. No, 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 ellos querían definitivamente postrarse porque sabían que era el sitio correcto para postrarse, la persona correcta para postrarse. Si ves eso, ¿qué haces? ¡Pup! Lo pones en la canasta de los buenos. ¿Ya me sigue? Y según la parábola, se va en la canasta de los buenos. No ves eso, ves exigencia, ves que quieren pagar, porque acuérdate de eso. Vamos a ver después en los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, hay un mago que quiere pagar para tener el poder del Señor. ¿Se acuerdan? ¿Qué es eso? ¡Pup! Malo, bye, para el otro lado. No, eso no funciona aquí. ¿Sí? ¿Ves que lo está haciendo por reconocimiento personal? ¡Pup! Lo pones en la canasta de los malos. No se lo concedes. No se lo entregas. No ejecutas con ellos el poder del Señor. ¿Pero cómo? O sea, ¿ejecutamos nosotros el poder del Señor? Amén, por supuesto que sí. Cuando conoces dos cosas, tu identidad y la identidad de la persona. ¿Sí? ¿Y cuál es la identidad que tenían estos apóstoles? Estos 9 apóstoles tenían la identidad de ser discípulos del Mesías. Esa es su identidad. Se les olvidó, no lo entendieron, no lo captaron, no lo sabemos, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, ya han pasado varias veces que tienen esta misma clase, esta misma práctica y siguen sin aprobarla. Y entonces el Mesías reacciona y responde. Vengan conmigo por favor a Mateo 17 y versículo número 17. Y aquí está la respuesta del profesor. Quiero que lo veas así, por favor. Aquí está la respuesta del profesor y te vas a dar cuenta que no está bonita. Les dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Con aquellas personas, quisiera que lo aterrizáramos desde ya.
con aquellas personas que el Señor llamó y que no han entendido su identidad y que están de verdad distrayéndose, que no están comprendiendo cuál es su labor y que cuando tienen enfrente la tarea, no logran ejecutarla. A esos, el profesor les dice, generación incrédula y perversa. ¿Cuánto me tendré que quedar con ustedes? ¿Cuánto los voy a tener que soportar? Bueno, vamos a revisar qué es la palabra incrédula. Vengan conmigo, por favor, a este mismo versículo en la parte inicial. Les quiero compartir una pantalla porque encontré justamente lo que nos va a servir muchísimo. Por favor, préstenme atención. Aquí se lo voy a poner en un segundito. Mateo 17:17, ¿de acuerdo? Fíjense nada más cómo le vamos a hacer para que lo puedan ustedes comprender mucho mejor. Vamos a meter en esta herramienta que de verdad es de mis favoritas. ¿Sale? Y estando aquí, pues nos va a dar justamente todo el capítulo. Bueno, nos da versículo por versículo, está bien, para poder entenderlo mucho mejor y más fácil. Y en este versículo interlineal, ¿de acuerdo? Nos va a ayudar a comprenderlo mejor, ¿de acuerdo? A comprenderlo mucho mejor. Y dice, habiendo respondido, ¿de acuerdo? Jesús dijo, oh generación carente de confianza. Mira cómo dice acá, carente de confianza. Por favor, no te pierdas conmigo, no apuntes ahorita nada, ahorita nos regresamos y les doy chance para que la apunten, pero ahorita no te despegues de conmigo, ¿está bien? Dice carentes de confianza. La palabra es G571 porque estamos en el Nuevo Testamento, estamos en Mateo, ¿de acuerdo? Ya sabemos que no se llama Nuevo Testamento, solo para ubicarnos. Y entonces la palabra que es apistos, ¿de acuerdo? Apistos, ¿de acuerdo? Incrédulo es la palabra G571, apistos. Y tú dirás, ¿qué es apistos? Bueno, la palabra apistos la vamos a dividir prácticamente en dos. La A y pistos. Cuando tú dices a en griego es bien sencillo. Cuando tú dices, por ejemplo, antónimo, ¿qué dices? Lo contrario. La palabra a tiene que ver con contrario. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, antibiótico. ¿De acuerdo? Antiparasitario. ¿De acuerdo? Etcétera. La palabra a siempre que veas tiene que ver, o la partícula a es una partícula de negación. Es decir, no. Del griego, ¿está bien? Y entonces, esa es la primera parte de la palabra apistos. La segunda, que es pistos, ¿de acuerdo? Es la palabra G4103. La palabra G4103, si la abro, fíjate nada más esto, presten atención, por favor. La palabra pistos, aquí nada más, ya sin la A, tendría que ver con fiel. Entonces, les está diciendo, no son, ¿qué le está diciendo? No son, ¿qué? Fieles. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes son una generación de personas, ya vamos a decir la palabra en español, infieles. ¿Qué les parece eso? Y entonces aquí dice generación incrédula. Uy, bueno, no es que no crean, es que realmente no son fieles. De creer, pues sí creemos, porque claramente vimos al Señor que le hizo el milagro la vez pasada a la mamá con su hija. Y si se trata de creer, todavía quiero llevarlo a más allá. Escuchen esto. Si se trata de creer, pues también los demonios creen y tiemblan. Entonces, de creer así de que te lo creas, no es. Es de ser fiel. ¿Se dan cuenta? Y esto es del griego, no es como, ay, lo hebreo, no, esto es del griego. Esto está diciendo generación infiel, punto. Entonces, fíjate, aquí dice fiel. ¿Cómo podría ser también traducido como digno de confianza? Me gusta mucho esta definición porque es como si le dijeran, la verdad, mis discípulos, ustedes son una generación sin que yo pueda tenerles confianza. Yo no puedo confiar en ustedes, la mera neta. Les dice Jesús, yo estoy cansado porque no puedo confiar en que ustedes van a hacer el trabajo. ¿Cuánto tendré que quedarme con ustedes para que sepan trabajar? ¿O cuánto les tendré que soportar hasta que quieran trabajarlo? Quiero que por favor escuchen esto un momento y les está diciendo, ustedes no son confiables de la mera verdad. ¿Qué es que no son confiables? Pues si les dejo una tarea, me fui un ratito al tema de la transfiguración. Vienen con ustedes para que ejecuten la tarea que les di y no pueden. Y no pueden.
Cuando ya les di herramientas, ya les enseñé, ya les llevé, ya les expliqué, ya les di una clase, ya lo vieron conmigo, ya esa parte está resuelta. Y aún así, ustedes no son confiables. Es como si cuando tú tienes un equipo de trabajo y definitivamente les dices, por favor, necesito que mandes esto tal día a tal hora, por favor, agéndalo, no te voy a poder recordar porque no voy a estar, te lo encargo un montón. Y te vas y no lo hace. ¿Tú crees que vas a poder confiar en esa persona para darles una mayor responsabilidad, para darles un mayor, pues, cargo de trabajo, para pagarle más? Por supuesto que no, le dirías exactamente lo mismo que le dijo Jesús a los discípulos, que le dijo, no puedo confiar en ustedes. No son personas confiables, no son dignos de confianza. No puedo confiar en ustedes porque, o dos cosas, o no saben identificar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o la otra, no saben identificar en ustedes su identidad para vivir conforme a su identidad, responder conforme a su identidad y ejecutar conforme a su identidad. No puedo confiar en ustedes. Lo cual es aún peor que te lo diga. Imagínate que te lo diga tu jefe, tu profesor, tu maestro, tu rabino, que te lo diga así de ellos, su rabí. No confío en ustedes. No son personas de confiar. Imagínate eso. O, fíjate nada más esto, nos dice que la palabra fiel deriva de la palabra 3982. ¿Sí? Así tal cual. La palabra fiel deriva de la palabra 3982. Es decir, pistos proviene de la palabra peizo. ¿Y qué crees que significa la palabra peizo? Obedecer. Aquí está, justamente. Se está viendo mi pantalla, ¿cierto? Obedecer. Gracias, Alex. Obedecer. O sea, les está diciendo, no son dignos de mi confianza, no son personas confiables, no son fieles, o también les puede estar diciendo, ustedes no son obedientes. ¿Se fijaron cómo fuimos? Apistos, pistos y peizo. Apistos que dijimos que es infiel, pistos fiel y pistos proviene de peizo. ¿Y qué es peizo? Obedientes. ¿Por qué no puedo confiar en ti? Porque lo que te pido que hagas no lo obedeces. Las tareas que te pido que hagas no las obedeces. ¿Se acuerdan Lucas 6:46? ¿Por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? Punto. ¿Para qué me van a llamar Señor si como quiera lo que les pido que hagan no lo van a hacer? Yo tengo una pregunta. ¿Tú considerarías que en ti existe algo de este apistos en ti? Que el Señor te adjudique algo y que no logres desarrollar porque no te enteraste, porque no pusiste atención, porque te distrajiste, porque le diste cualquier excusa. ¿Tú crees que en ti existe algo de apistos en tu vida? Yo creo que en mí sí. Hay algo que no, que me estoy perdiendo, porque me sigo equivocando, sigo pecando, sigo distrayéndome. Hay una parte de mi vida que aún sigue estando sin obedecer. Y escucha esto que te voy a decir. La obediencia, mi querido Álvaro, Javier, Alex, la obediencia tiene que ver sencillamente, escucha esto que te voy a decir, con el deseo de querer someter mi voluntad a la voluntad del de él. Jonás, ¿te acuerdas de Jonás? La obediencia es, vas a Nínive. No quiero, Señor. No te pregunté, vas a ir. No, Señor, me voy a ir a Tarsis. Bueno, ve a Tarsis, pero allá te voy a hacer que regreses. Tu voluntad, escucha esto que te voy a decir, tu voluntad, Jonás, me pertenece. Yo gobierno, yo soy el rey. No es una pregunta. Cuando te indico algo, no es una pregunta, es una indicación. Y tu trabajo y mi trabajo es obedecerla. Si tú lo obedeces, eres un siervo confiable. Por eso se entiende la parte ahora seguramente de buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué es lo poco? Todo este mundo. ¿Qué es lo mucho? Su reino. ¿Cierto? ¿Qué estás siendo fiel ahorita? Ahorita obediente, eres obediente ahorita. ¿Y qué es obediente? Pues ya no me guío por mis instintos. Ya no me gobierno por lo que yo quiero. Ah, ya entendí. Ya abandoné yo el gobierno. Ahora se lo entregué a él. Ya aprendí que no puedo aplicar el ojo por ojo y diente por diente, porque no soy yo el que gobierna, yo no soy el juez, es él. Y si yo debo
¿Por qué yo voy a cobrarle al otro que me hizo? Si yo también debo. Yo también debo mis ojos, también debo mi boca, también debo mi mente, también yo necesito pagar primero. Entonces, ¿sabes una cosa? Ya no voy a estar cobrándole a las personas. Qué fuerte, ¿no? ¿Hay oportunidad para enojarse? No. ¿Hay oportunidad para entristecerte? Tampoco. ¿Hay oportunidad para rendirse, ser fiel y humillarse? ¡Tin, tin! Por supuesto que sí. Esa es tu labor. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste en tu habitación cerrada la puerta para de verdad rendir tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que de verdad le dijiste, Señor, te entrego mis miembros, como dice Romanos 12? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste, Señor, qué quieres que haga con esto? Decide tú, Señor, y yo voy a obedecerte. ¿Cuándo fue la última vez que te colocaste como un buen siervo fiel? ¿Quién es el buen siervo fiel? El que obedece. Punto. ¿Cuándo fue la última vez que conscientemente te pusiste en esa posición de siervo fiel? ¿Y cuál es la posición del siervo fiel? No es difícil, la verdad, que lo sepas. A sus pies. A sus pies. Y que tu cuerpo se entere. Que tus rodillas sepan que la posición delante de él es a sus pies. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste frente al Señor? Como hombres, mis estimados amigos, de verdad debería ser todo el tiempo, debería ser a diario. Yo te quiero invitar a que de verdad aprendas que esto es nuestra necesidad. No te puedes dormir sin que te hayas postrado. No te puedes dormir, no te puedes ir a la cama sin que te hayas presentado delante del Señor. No quiero que el Señor te diga cuando te vea, ni no me diga a mí cuando me vea. No puedo confiar en ti ese. Sé que tienes una buena intención y sé que quieres seguirme y sé que te esfuerzas por estudiar, pero te digo una cosa, no puedo confiar en ti, porque sigues tomando tus propias decisiones en lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, en el placer que te provoca. Tú sigues gobernándote, no me dejas gobernar a mí. No sigues sin obedecerme, es decir, tú no me dejas que yo te indique por dónde moverte. Te mueves tú sin mí y vas solo. ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo puedo, además de que te dé una instrucción, además, fíjate lo que te voy a decir, o sea, darte el financiamiento para que la puedas cumplir? No puedo hacer eso. Te me pierdes. Te doy un poquito más, te me pierdes. Te distrae. Y ya no cumples con lo que necesito que cumplas, pues. Por eso ya te das cuenta de la respuesta. Ahora sí te das cuenta de la respuesta del Mesías. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que dar soporte? Bueno, esta es solamente la palabra incrédula. ¿Quieren saber qué pasa con la palabra perversa? Ya vimos la palabra incrédula. Regresémonos para acá atrás, por favor. Perdón la redundancia. Regresémonos. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Y aquí está. La palabra que nos falta es, ya se fijaron, carente de confianza, apistos. Bueno, y también les dice, y torcida completamente. La palabra que está aquí para la palabra perversa es la palabra G1294. Tú la abres, sencillamente. Y la palabra que aparece aquí, pues sí, se tradujo como perverso, no hay tema, pero dice que es una derivación, esta palabra perversa, ¿de acuerdo? Que es diastrefo, diastrefo, ¿sí? Viene de la palabra 1223 y 4762. Si tú abres la palabra 1223, ¿de acuerdo? Que tiene que ver, fíjate nada más antes con todo esto, perverso, pervertir, trastornar, esta palabra me va a gustar. Es la palabra 1223, la abrimos y dice que es la palabra pasar a través ¿de acuerdo? Dice que es como atravesar, causa, conducto. Dice en composición retiene el mismo sentido general, pues la verdad es como un auxiliar que tiene que ver con el tema de atravesar o pasar, ¿de acuerdo? Perfecto. Me regreso un segundo y vamos a ver la otra palabra, 4762, y es la palabra volver, o mejor dicho, como la palabra torcer, es decir, se torció, ¿sí? Entonces les está diciendo sobre una generación que se tuerce a sí misma, así imagínate como que se atraviesa a sí misma, se tuerce a sí misma. ¿Qué palabra podríamos emplear para esto?
Mira, dice dar la vuelta, revertir literal o figuradamente. ¿Cómo podríamos utilizar esta palabra? Es como si dijéramos que es la palabra como tergiversar, ¿de acuerdo? Es como que de pronto tuercen lo que yo les dije, tergiversan el comunicado original. ¿Qué es esto? Ah, el Señor me dijo esto, pero yo voy a hacer esto. Eso es así, trastornarse a sí mismos, revolverse a sí mismos, así, contra ti, pues. Les está diciendo Jesús justamente esas palabras. Ustedes son una generación que se trastorna tergiversando mis palabras contra ustedes mismos. ¿Para qué me dicen Señor, Señor, si ustedes al final de cuentas van a tomar las palabras y ocuparlas a su antojo? Y cuando viene la gente por ayuda y por necesidad, ustedes están completamente desconectados de eso. Por eso no pueden, ¿de acuerdo? Y les pregunta después de estas dos palabras, les dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dos veces? ¿Hasta cuándo? Y cuando el Mesías diga algo dos veces, tú le pones mucha atención y le pregunta, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo más me necesitan para entender a lo que están llamados? ¿Cuánto tiempo más necesitan que yo esté aquí? Y la segunda pregunta que les hace es, ¿hasta cuándo, perdón, os he de soportar? ¿Cuánto tiempo tendré que soportarlos? ¿Soportarlos en qué? Soportarlos en esta instrucción que no obedeces. ¿Soportarte en qué? En esta identidad que no reconoces. ¿Soportarte en qué? Pues lo que acabo de explicarte justamente hace un momentito. Esta idea de eres infiel, eres incrédulo, tergiversas a tu antojo la instrucción que yo te doy. ¿Hasta cuándo me he de tener que darle soporte? Y les contesta y dice, tráedmelo acá. Tráiganme al muchacho. Versículo número 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y aquí en esta parte, fíjate nada más, quiero compartirte lo siguiente. Fíjate nada más. Aquí se abre un paréntesis y te lo quiero mostrar en esta versión que me gusta tantísimo y ya la he compartido antes, ¿de acuerdo? Ahí lo estás viendo en tu pantalla, ¿sale? Aquí este es Mateo de Shem Tov, que es el Mateo en hebreo, ¿sale? Y aquí cuando le dice tráiganmelo, ¿está bien? Se abre un paréntesis. Y abre a Marcos capítulo 9. Ven conmigo, por favor, a revisar este paréntesis. Se va a ir rápido. Pero ven a Marcos 9. Por favor, ahí señala Mateo 17, no lo pierdas. Y en Marcos 9 va a empezar a mencionar justamente esto a partir del versículo 20. Ven conmigo, por favor, a Marcos 9 y versículo 20. Y nos va a expandir un poquito más cuando el Mesías dice justamente esto, ¿de acuerdo? Y en Marcos capítulo 9 y versículo 20 empieza diciendo justamente en esta sección. Y dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo, otra vez pregunta el tiempo, cuánto tiempo hace que le sucede? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces, dice, dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si pudieras, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué palabra crees que utilizó cuando dijo al que cree? Otra vez, incrédulo, creer, así tal cual. No, no. La palabra que utilizó es al que es fiel, al que es obediente, al que es confiable, al siervo que es fiel, no que cree, ya dijimos, porque de creer los demonios también tiemblan. Por favor, yo les quiero invitar a que de manera doctrinal, no es cierto, sino que de manera oficial, ustedes se quiten de la mente la idea de creer, porque no es creer. El creer es fidelidad, el creer es obedecer, ¿sí? Al que es fiel, dice, todo le es posible. ¿Por qué dice que al que cree o al que es fiel todo le es posible? Pues sencillamente porque todo lo que hace
es respaldado por su padre, porque no hace nada que no vea de su padre, ¿sí? ¿Se acuerdan, por supuesto, de Elías cuando retó a los sacerdotes de Baal? ¿Se acuerdan que los retó y les dijo, por favor, y acá ustedes hagan ustedes y yo hago lo mío y bueno, al que responda, ese es el que vamos a ser fiel? ¿Ustedes creen que Dios le dijo a Elías, ve y vas a ponerte a hacer exactamente esa parte y vas a hacerlo de tal forma y vas a... Probablemente sí, ¿de acuerdo? Pero también podría ser que Elías dio la palabra y el Señor respaldó, ¿sí? Eso lo podemos ver también con Salomón cuando hizo la dedicación del templo y el Señor confirma la palabra de sus siervos. ¿Se acuerdan de Ciro? Ciro no buscó al Señor, Ciro obedeció al Señor sin darse cuenta, ¿sí? Y el Señor respaldó a Ciro. En Isaías 44 y 45 lo podemos ver junto con Daniel, ¿sí? ¿Por qué cuento todo esto? Porque una persona que es fiel y obediente, las cosas que ejecuta son respaldadas por el Señor porque no va a hacer nada que a su Señor le desagrade. No va a hacer nada que se salga de la voluntad de su Señor. Eso es muy, muy sencillo, pero muy precioso, por supuesto que sí. Y dice después, si puedes ser fiel, al que puede ser fiel, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Fíjate nada más lo que está diciendo. Creo, ayuda mi incredulidad. Es una cosa contraria. Le está diciendo, creo y ayúdame a creer. Pues, ¿cómo? Por supuesto que no está diciéndole eso. ¿Qué está diciéndole? Prácticamente le está diciendo, anhelo ser fiel. Enséñame cómo. Déjame saber cómo. Aquí está el error de los discípulos. Aquí está el error de los discípulos. ¿Por qué? Porque probablemente no lo iban a poder sacar en el momento, pero sin embargo podían haber trabajado con el Padre, porque el Padre deseaba aprender. ¿Y qué pasó? Los discípulos tampoco ejecutaron ningún tipo de discipulado, no lo enseñaron, no lo guiaron, no le explicaron nada. Y esto sí estaba en favor de los discípulos. Y aún así, no lo hicieron. ¿Me van siguiendo con esto que estoy diciendo? O sea, el papá está diciendo, vale, quiero aprender, quiero ser fiel, quiero desarrollar mi fidelidad para contigo. Enséñame cómo. Eso lo podían hacer los discípulos, por supuesto, era su trabajo, era discipularlo. Vayan y hagan discípulos. Vayan por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es más, ya vino ella, aténdanla por favor. ¿Lo hicieron? No. Nope. ¿Se dan cuenta de esta parte que estamos diciendo? Es muy potente esta parte. Y entonces le dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahora sí, nos regresamos a Mateo, porque esa parte no dice en Mateo. Dice que estando aparte, ya en la casa, le preguntaron por qué no pudieron echarle fuera. Vengan conmigo a Mateo 17, por favor, porque esta parte la pega Mateo y aquí va a explicarnos lo que sucede. Versículo número 19. Mateo 17, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, ya sabes que dice aparte, ya sabes cuándo es aparte, es ya en la casa, dice aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, aquí en Mateo no los expande más, y dice, por vuestra poca fe. Ya saben que es fe, ya saben que es fidelidad, por ser infieles. Porque de cierto modo, porque de cierto os digo, perdón, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diereis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dice sencillamente algo, si ustedes fueren confiables, me gusta mucho más esta traducción, si ustedes fuesen confiables, como puedo confiar en un grano de mostaza,
Y eso que es pequeñísimo, pequeñísimo, y aún así va a hacer su labor. Va a germinar si es plantado y va a producir. ¿Se acuerdan que dijimos que la semilla de mostaza es solamente una cosa pequeñita, pero lo va a cumplir? Es un arbusto pequeñito. Bueno, perfecto. Yo puedo confiar, escuchen lo que le voy a decir para que se entienda bien fácil. Puedo confiar en la semilla de mostaza, pero en ustedes no puedo confiar. Eso es lo que les está diciendo. Puedo confiar en una semilla de mostaza que definitivamente va a desarrollar su labor porque hace lo que yo le pido que haga, porque hace lo que es para lo que está diseñada, pues. Pero en ustedes no puedo confiar. Y esa es la diferencia entre lo natural y nosotros, porque la naturaleza definitivamente hace su labor de una manera tan excepcional, sin que nadie, ningún humano la guíe, lo hace por sí sola. Porque es lo que se espera de ellos. Y cumplen su función y sacan un 100 de calificación. Pero tú y yo, que tenemos un montón de cualidades y herramientas y entrenamiento y entendimiento y conocimiento y equipo y demás, nosotros no cumplimos con lo que nos pide el maestro, pues. Y ahí es donde quedamos reprobados. Y nos degradamos en lugar de poder estar a la altura, pues. Y le dice, si al menos tuvieran esa fidelidad chiquitita, chiquitita pues, pero cumpliendo su labor. En lo poco fuiste fiel, no importa, en lo poco, no te preocupes, no estás dando el fruto al 100%, no te preocupes, das fruto al 30%, perfecto, dalo bien precioso. Es que al 30, Señor, pues dalo bien, dalo bien, o sea, dalo lo mejor posible y que esté limpio y jugoso y apetecible tu fruto, pues. El otro está dando a 60, que déjalo que dé a 60, el Señor le dio esa capacidad y bendícelo y ora por él y tú trabaja con tu 30 para que mañana sea 31%. ¿Se entiende? Y el otro año sea a lo mejor 35, pero el otro no puede ser 30, ¿sí? Porque ya estabas en 30 y estabas en 31. Y a lo mejor dentro de 5 años das 50, ¿sí? Y dentro de 10 a lo mejor das 51. O quizá el otro año das 100%. Pero no te puedes detener, no nos podemos detener. Porque el que tiene esa fidelidad, dice, cumple con su función. Y les dice, si tuvieran esa, si hicieran como la semilla en su nivel, ustedes hacen en el suyo, mira, hasta los montes se moverían, porque harían literalmente conforme a mi voluntad. Si vieras que mi voluntad está que ese monte se mueva y la señal aparezca, por supuesto, lo que tú dijeras, yo te respaldaría, pero no, confío en la mostaza, en su semilla, pero en ustedes no confío. Qué feo eso, qué fuerte eso. Imagínate escuchar esas palabras para ti. Alex, confío en las semillitas, pero en ti no confío, mano. Mi querido Javier, la neta, confío un montón en que las semillas van a hacer su labor, pero en ti, brother, la neta, no confío. Imagínate. No te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No, pero yo, no es cierto. Conozco mejor la semilla de mostaza que hace su labor que a ti, que te mando una cosa y no la haces. Que cuando llega la tentación no te dejas gobernar por mí, te gobiernas por tu deseo y por tu emoción y por lo que quieres. ¿Qué hacemos en la cuenta del Homer? ¿Ya se dan cuenta? La cuenta del Homer no nada más es para estar diciendo día 1 y faltan 49 y día 10 y faltan 40 y día 11 y faltan 39. Eso es lo de menos. De nada nos sirve decir eso si no vamos a hacer nada en esos 50 días de introspección. ¿Se fijan? Dice, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. 21, por último. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué es este género? Bueno, imagínate nada más esto. Déjame te lo pongo en la pantalla, dame un segundito. Estoy leyendo el versículo número 21, ¿de acuerdo? Te lo voy a poner en la Biblia paralela porque acá la tenía. Un segundo porque la perdí. Es... Un segundito, por favor. Dice, esta clase o este género, ¿no? Bueno, vamos a revisar qué significa
esta clase o este género, bueno, se van a sorprender, ahí les va. Se lo voy a poner desde aquí. Chéquense nada más esto que dice Jesús y les contesta. Este género, bueno, la palabra que aparece aquí está. Genos, genos. Fíjate nada más, 1085. Si le clico aquí, genos, a ver a qué te recuerda. Genos, linaje, nación, natural, familia, descendencia. ¿A qué les recuerda esto? Lo vimos al principio de nuestra sesión. ¿Alguien se acuerda? Lo pongo en el chat. ¿Dónde vimos esa idea de familia, linaje, nación, descendencia? En la parábola de los peces y de la red. ¿Se acuerdan? Dice que toman toda clase de peces. Bueno, no es toda clase. Toman de toda, linaje, nación, gen, familia. Toman de todo. Y le dice, pero esta familia, este gen, dice, no sale sino con ayuno y oración. Esta limpieza de este pez, de este joven que está lunático y endemoniado, no sale sino con ayuno y con oración. ¿Qué es la oración? Ya dijimos eso antes, por favor. Es que Dios me hable a mí. La oración es para que Dios me hable a mí. ¿Y qué es el ayuno? Pues escucho tanto la voz de Dios que hasta me olvido de comer. Que hasta se me olvida que tengo la necesidad de comer. ¿Por qué? Porque estoy escuchando la voz del Señor. ¿Sí? ¿Y entonces qué pasa? Sale ese género. Sale esa familia. Se limpia esa familia. Se limpia esa genética. ¿De acuerdo? Aquí está, salir fuera. Saliendo, hace salir, ir para adelante. Es este. ¿Sale? Si no estás escuchando mi voz, no sale ese género. No se va a salir, no se va a mover, no va a suceder absolutamente nada. No hay fidelidad. Hay tu propia obediencia. Y no queremos eso. ¿De acuerdo? Caballeros, el día de hoy, escucha esta voz del Señor, preguntándote hasta cuándo tendré que soportarte, hasta cuándo dejarás de entender cuál es tu identidad, hasta cuándo querrás ignorar la posición en la que yo te quiero poner, hasta cuándo, hasta cuándo lo quieres hacer, hasta cuándo quieres de verdad, cuánto quieres tardarte en hacer mi voluntad para que todo sea posible, hasta cuándo. Y esa sí es nuestra decisión, esa sí es nuestra decisión. Querer contestarle, Señor, sí, hoy me quiero postrar, hoy, Señor. Sí, Señor, hoy quiero entregarte mis miembros, hoy, Padre. Sí, Señor, quiero definitivamente arrojarme delante de ti. Sí, Señor, quiero empezar a vivir en tu gobierno, no en el mío, ni tampoco un gobierno híbrido, donde gobierno yo y luego gobiernas tú, gobierno yo y gobiernas tú. Quiero un gobierno pleno, Señor, de tu parte, vivirlo y someter mi voluntad a tu voluntad. Hay mucho trabajo por hacer, pero lo mejor es iniciar desde hoy en nuestra vida. Hasta aquí, caballeros, nuestro episodio del día de hoy.